En la antigüedad, muchas especies coexistieron en el mundo. Humanos convivían con gigantes, bestias marinas, dragones e incluso dioses y demonios. Era una era de entrelazamiento. Desde entonces, todos menos los humanos han desaparecido con el paso del tiempo. Sin embargo, algunas personas que han heredado rasgos sobrenaturales de estas especies antiguas aún existen en la actualidad. Una de ellas era la nueva estudiante transferida a la escuela de nuestro protagonista, Mizuta Yuko, una semihumana con enormes tentáculos como cabello. Los semihumanos son similares a los humanos, excepto por algunas diferencias clave. Tienen apariencias únicas y, a veces, poderes especiales que pueden utilizar en su beneficio, lo que los hace activos en todo tipo de campos. Desafortunadamente para nuestro protagonista, el semihumano que conocía era su vecino, Fujimoto, que tenía orejas de gato. Como humano ordinario, Akigai siempre había admirado estas existencias únicas. En ese momento, estaba concentrado en los nuevos y diestros tentáculos de su compañera de clase. Se preguntaba si era un pulpo o tal vez un calamar. Tenía curiosidad por saber qué tipo de poderes tenía. Casualmente, el profesor de aula asignó a Mizuta Yuko a sentarse en el escritorio vacío frente a él. Mientras caminaba hacia su asiento asignado, ignorando los curiosos murmullos del resto de la clase, Akigai pudo observar más de cerca sus lindas facciones. Esta fue su primera reunión, así que trató de extender un saludo cortés. Mizuta Yuko simplemente lo miró con una mirada vacía acompañada de una presión abrumadora. Se sintió incómodo debido a la incómoda duración de su mirada, pensando que había algo en su cara, pero ella en realidad estaba mirando el borrador en su escritorio. Finalmente le dio la espalda, se sentó en su asiento e ignoró su saludo. Después de esa primera reunión incómoda, 3 días normales pasaron volando rápidamente. Por lo que Akigai podía decir, ella se mantenía mayormente aislada. Bueno, no puedes culparla después de lo que sucedió hace unos días. La ensoñación de Akigai fue interrumpida por las constantes quejas de la chica sentada detrás de él. Era tan alto que ella no podía ver bien el tablero al frente. No le gustaba nada a esta chica entrometida. Ella siempre había sido demasiado dura con él sin ninguna razón. Finalmente, harto de su trato injusto hacia él, decidió expresar su queja, solo para retroceder y bajar la cabeza como siempre hacía. Akigai no podía evitar sentirse patético con su falta de carácter. Mirando hacia atrás, Ivani fue la primera chica en hablar con la recién transferida Mizuta. El primer día de su transferencia, la semihumana parecía letárgica y desinteresada en la clase. En el recreo, las chicas de la clase se le acercaron, fascinadas por su cabello de tentáculos, y ya la habían apodado Mizudako. Eso significa pulpo de agua. Mientras esperaban una respuesta, Mizutako levantó su tentáculo descansando sobre su cabeza y preguntó a las chicas si necesitaban algo. Lo tomaron como una táctica de intimidación. Las chicas se dispersaron rápidamente mientras Ivani se disculpaba por molestar a la nueva chica. Tan pronto como se dispersaron, el acosador del salón se le acercó para preguntarle si podía hacer cosas traviesas con su extraño cabello. Descaradamente preguntó si ella participaba en lo que se llamaba juego de tentáculos. Al escuchar esto, Akigai llamó a Nakayama, el acosador, para que dejara de acosar a la nueva chica. El resto del salón se unió, no dejando escapar al pervertido, llamándolo por su nombre y diciéndole que su cabello parecía vello púbico. Lanzaron insultos tras insultos, destruyendo totalmente al acosador, atacando con razón su extraña apariencia hasta que él se quebró. Mizutako procedió a extender lentamente su tentáculo, deslizándose más y más cerca de Nakayama. Pensó que estaba a punto de tener una situación para adultos hasta que el tentáculo se envolvió alrededor de su escritorio. Levantó todo el escritorio en el aire y lo aplastó con un destructivo enrollamiento con indiferencia, poniendo el miedo en Dios en el acosador. Después, Mizutako sonrió y preguntó si todavía quería probar el juego de tentáculos con ella. Nakayama prácticamente lloró lágrimas de terror en ese momento y respetuosamente declinó. Akigai quedó impresionado por el poder de esos tentáculos. De vuelta al presente, ella había estado sola desde el incidente del escritorio. Akigai supuso que era porque todos le tenían miedo. Aún así, Mizuta no parece preocuparse por cómo la perciben. Ella es fuerte, después de todo. Perdido en sus pensamientos,
Akigai accidentalmente tiró su borrador del escritorio y rodó continuamente cerca del asiento de Mizuta. Justo cuando estaba a punto de levantarse y tomarlo, Mizuta recogió el borrador con su tentáculo y se lo entregó mientras decía que también le gustaba el personaje del borrador. Confundido, Akigai tomó el borrador y miró la pegatina que representaba a un gato con tentáculos en la cabeza. El personaje se llamaba Actepos Nyan, un personaje menor de algún programa que a él le gustaba. Akigai se estresó por agradecer a Mizuta por entregarle el borrador, ya que no estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Se veía tan estresado que el profesor pensó que se sentía enfermo. Akigai finalmente decidió que lo haría. Le daría las gracias durante el recreo. Aún así, tenía la sensación de que Mizuta no era para nada aterradora como todos pensaban. Tan pronto como la campana señaló el recreo, Akigai simplemente se adelantó y le dio las gracias por el amable gesto. Fue recibido con absoluto silencio. Al principio pensó que ella estaba dormitando, así que se acercó por detrás y la tocó ligeramente, tomando a la chica por sorpresa. Mizuta finalmente se dio la vuelta para preguntarle si necesitaba algo, y Akigai finalmente logró decir gracias. Ella no le dio mucha importancia, y él se disculpó por despertarla. Mizuta estaba confundida ya que ella no estaba durmiendo en absoluto. Él recordó el hecho de que ella no respondió a sus palabras antes, y finalmente resolvió el rompecabezas de la aparentemente despreocupada conducta de Mizuta. Entonces Akigai le preguntó si su cabello le estaba tapando los oídos. Ella confirmó que ese era el caso. Por lo general, podía mantener su cabello recogido, pero cuando se cansa, cae y le tapa los oídos, por lo que tiene que levantarlos manualmente con las manos. Eso fue precisamente lo que sucedió el primer día. No fue una táctica de intimidación. Ella es consciente de que la gente se asusta cuando hace esto, y la pobre chica se había acostumbrado a ser tratada como una paria por ello, pero ella solo quería llevarse bien con todos. Al escuchar sus preocupaciones, Akigai aseguró a Mizuta que estaría bien. Él también tenía gente con la que no se llevaba bien, pero creía que cualquiera podía ser amigo mientras pudieran entenderse mutuamente. El joven no pudo evitar relacionarse un poco con su soledad. Así que a partir de ese momento, tuvo el deseo de cuidar a la incomprendida Mizuta. Al escuchar su conversación, la entrometida Ivane intervino y saltó hacia Mizuta con deleite, expresando su deseo de ser amiga de ella también. Ivane se disculpó por el malentendido del primer día y por abrazarla de repente. Con la pizarra limpia, Misaki Ivane se presentó de nuevo correctamente y preguntó si podía llamar a la nueva chica Mizutako. Akigai observó desde el costado, contento de que ella ya estuviera haciendo nuevos amigos. Durante el almuerzo, se encontró buscando un libro en particular en la biblioteca. Era una especie de libro sobre cómo hablar con chicas. Mientras hojeaba las páginas, no podía quitarse de la cabeza los ojos de Mizuta. De repente, una voz familiar lo llamó por su nombre. Mizuta estaba de pie amenazadoramente al final del pasillo, preguntándole qué estaba leyendo. Estaba tan asustado que accidentalmente soltó que estaba leyendo un libro titulado Reencarnado en otro mundo donde me convertí en un adicto al sexo y comencé mi propio harem de especies internas. Sin importarle el título extrañamente pervertido, Mizuta preguntó si era interesante. Él respondió que debería serlo, ya que constantemente lo sacan de la biblioteca. Mientras estaba torpemente congelado, Mizuta seguía dándole vueltas y mirándolo con curiosidad. Finalmente habló y le agradeció por aclarar el malentendido anterior. Mizuta se sonrojó mientras lo llamaba por su nombre completo, Akigai Kanesuke. Por primera vez, con las mejillas y las puntas de sus tentáculos enrojecidas de un intenso color rojo, Akigai se alegró de recordar su nombre cuando él insistió en que no era gran cosa. Mientras tanto, el rubor carmesí en su rostro y tentáculos continuaba aumentando. Se sentía avergonzada por haber llamado su nombre completo de repente, y empezaba a parecer un pulpo hervido. La situación empeoró tanto que el calor comenzó a hacer que Akigai se sintiera extraño mientras su corazón latía con fuerza. Finalmente, perdiendo fuerza en las rodillas, Akigai cayó, preocupando a Mizuta. Su cabello comenzó a ponerse blando mientras una sensación de malestar surgía desde adentro. Viéndolo temblar y debilitarse, Mizuta se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y se disculpó. Akigai no sabía qué hacer mientras jadeaba buscando aire, tratando de encontrar algún tipo de alivio.
Su rostro comenzó a deformarse incontrolablemente, convirtiéndose en otra cosa. Jadeó e intentó apoyarse mientras sus rodillas se debilitaban. Akigai se encontró frente a un espejo y vio su extraño reflejo. Su cabeza se había convertido en la de un pulpo. Siguiéndolo tímidamente desde atrás, Mizuta se disculpó por perder el control, ya que cuando se emociona, puede cambiar involuntariamente la forma de las personas a su alrededor, con lágrimas de culpa acumulándose lentamente en sus ojos. Mientras seguía disculpándose, en lugar de enojarse o asustarse, Akigai se dio la vuelta con un brillo brillante en sus ojos. Encontró la transformación súper genial. Ahora tenían formas a juego. Incluso proclamó con confianza que sería el señor pulpo de ahora en adelante. Hace 10 años, la familia de Mizuta tuvo su parte de problemas al mudarse por todo el país e intentar encontrar un lugar para vivir. Los hoteles y posadas los rechazaban por la posibilidad de que una niña demi-humana asustara a otros clientes. No importaba cuánto rogara y suplicara su guardián, con frecuencia les cerraban las puertas en la cara. No se podía evitar, ya que incluso entre los demi-humanos, Mizuta siempre había destacado. En aquel entonces, más personas tenían prejuicios contra los demi-humanos en comparación con la actualidad. Por lo tanto, el guardián de Mizuta siempre le recordaba que mantuviera sus poderes bajo control. Pero otros niños humanos suelen ser criaturas maliciosas. Un día, unos pequeños bastardos se le acercaron para tirar de su tentáculo, con la intención de cortarlo a pesar de que ella hizo todo lo posible por cubrirlo. Desamparada y asustada, hizo todo lo posible por hacer que se fueran mientras seguían tirando de su cubierta de cabello. Cuando su ira finalmente explotó, las cabezas de los niños se convirtieron repentinamente en formas animales. Uno era un pez y el otro era una especie de lagarto. Asustados, los niños huyeron con sus cabezas de animales, llorando ante sus mamás mientras Mizuta lloraba y se convencía de que lo que había hecho estaba bien. Al ver a una niña llorando sola, un niño que llevaba una camiseta de pulpo Nyan se le acercó con preocupación, todavía herido por el terror que los otros niños le infligían. Mizuta también convirtió a este niño en una cabeza de animal, transformando su rostro en el de un pulpo. En lugar de asustarse y huir como lo hicieron los demás, este niño quedó fascinado por su magia. Además, tenían tentáculos a juego, así que era más genial. Al encontrarse con alguien de su edad que encontraba sus tentáculos geniales, ese fue el día en que Mizuta dejó de cubrirse el cabello. Lo que sucedió en la biblioteca en ese momento fue inquietantemente similar a esa experiencia. Después de explicar lo sucedido, Akigai y Mizuta se escondieron detrás del almacén mientras el almuerzo se acercaba a su fin. Su rostro todavía estaba rojo por todo lo que había pasado, pero los efectos de sus poderes solo duraban 30 minutos, así que podían esperar. Akigai le dijo que volviera a clase primero mientras esperaba que el efecto pasara, pero ella insistió resueltamente en que se quedaría con él hasta que volviera a la normalidad. Ahora que finalmente lo había encontrado, Mizuta Yuko juró nunca dejar ir a Akigai Kanisuke nunca más. Como probablemente perderían la siguiente clase, Akigai pensó que deberían pensar en una excusa cuando regresaran, pero ella propuso que los dos simplemente se fueran a casa juntos. Hace mucho tiempo, dioses y duendes bebían juntos en armonía. Fue una época en la que Capuz viajaba por el mundo sobre lomos de dragones, y los gigantes llevaban a los hombres sobre sus hombros mientras dibujaban majestuosas imágenes en el suelo. Hace mucho tiempo que se convirtió en una época pasada que trascendió los límites de las especies. En la actualidad, la humanidad es la única especie intelectual que queda en el planeta. Los rastros de las antiguas especies se han transmitido a lo largo del tiempo, mezclándose con el ADN humano. Todo tipo de demi-humanos ahora viven una amplia gama de vidas. Unos días después del incidente de la biblioteca, Akigai se encontró distraído por el cielo despejado afuera mientras estaba en medio de la clase. Vio a un cartero volando y recordó su sueño de volar por los cielos cuando tenía 6 años. Una hazaña imposible para un humano promedio. Mientras reflexionaba sobre las limitaciones de un humano normal, sus pensamientos fueron interrumpidos por una mirada pesada que hizo que su corazón latiera con fuerza. Últimamente, había estado sintiendo esa mirada desde algún lugar. Hoy, descubrió quién era el culpable. Se encontró mirando a Mizuta, la nueva chica con la que se había enredado cuando una cosa llevó a la otra. Se habían hecho amigos, pero todavía había muchas cosas que no sabía sobre ella.
Debido a su misterioso poder, a menudo era incomprendida, lo que eventualmente llevó al incidente de la biblioteca. Akigai finalmente experimentó lo que era ser un demihumano durante media hora con su cabeza de pulpo. Fue una sensación extraña, por decirlo menos. No sintió miedo, sino más bien una sensación de euforia que trascendía la humanidad. La transformación fue temporal y no tuvo efectos adversos. Por el contrario, se sintió mejor después. Lo que desencadenó el incidente fueron sus intensas emociones, que la hicieron perder el control de su poder. Teniendo en cuenta sus sentimientos, Akigai consideró que era mejor no mencionárselo de nuevo. Pero si tuviera la oportunidad, realmente le gustaría transformarse de nuevo. Sin embargo, no podía simplemente pedírselo a la pobre chica. Últimamente le han estado pasando cosas extrañas a Akigai. Por ejemplo, cuando perdió su estuche de lápices, de repente encontró un lápiz mecánico en su escritorio. Cuando salió a comprar pan y no pudo comprar ninguno, de repente encontró uno en su escritorio. Había estado pensando en ello durante un tiempo y no podía entenderlo. Al escuchar esto, Nakayama, el espeluznante, se le acercó para revelar la verdad. Justo cuando Nakayama estaba a punto de decir quién era el culpable, Ivani lo agarró por detrás, le tapó la boca y lo arrastró lejos. Solo lo soltó cuando Nakayama comenzó a oler su mano, que olía a dulces. Al ver y escuchar al pervertido, Ivani retrocedió asustada. Aún así, logró evitar que Nakayama dijera algo, dándole a Mizuta una sonrisa significativa. Akigai pensó que Mizuta debía saber algo, ya que sus asientos estaban bastante cerca. Pero cuando le preguntó si sabía lo que estaba pasando, ella dijo que no. Entonces, Akigai se vio obligado a dejar todo el asunto en el fondo de su mente. Después de la escuela, todos los estudiantes salieron felices del campus, despidiéndose unos de otros. Akigai pasó por casualidad junto a una curiosa cosita, una hierba con forma de mano que crecía al costado del camino. De repente, Mizuta se le acercó y le explicó que la hierba era señal de mal augurio. Como ambos iban a casa, caminaron juntos un rato. Akigai siempre había sido del tipo que deambulaba y tomaba desvíos antes de ir a casa. Visitó muchos lugares, pero el que frecuentaba más era la tienda de takoyaki frente a la estación de tren. Al darse cuenta de que los takoyakis están hechos de pulpo, se detuvo rápidamente para no hablar enfrente de la chica pulpo. Se rió torpemente y afirmó que su lugar favorito después de la escuela era la tienda de conveniencia para comprar helado. Mizuta confesó que había estado encerrada en casa durante mucho tiempo, por lo que no tenía muchos amigos y llamaba demasiado la atención en las tiendas. Envidiaba a Akigai por poder deambular tan libremente como todos los demás. Se dio cuenta de que sus palabras imprudentes podrían haber sido un poco insensibles. Para aliviar su soledad, Akigai propuso una idea. Como él era el único que conocía su poder, quizás podría ayudarla a controlarlo. Dijo esto sin pensarlo mucho e inmediatamente se sintió avergonzado. Mizuta se sorprendió con su propuesta, sin embargo. Se disculpó por hablar demasiado y hacerlo preocuparse por ella. Él insistió en que no era ningún problema y que realmente quería ayudar. En su discurso apresurado, descuidó mirar hacia adelante. Y accidentalmente retrocedió hacia un agujero abierto en medio de la calle, retrocediendo y llevándose consigo las señales de advertencia. Akigai comenzó a caer impotente en el profundo y oscuro agujero, dándose cuenta de que así podría morir. El último pensamiento en su mente antes de caer al abismo. Fue lo mucho que lamentaba no poder ayudar a Mizuta con su problema. Pero antes de caer más profundo, su tentáculo se extendió rápidamente, envolviendo su cintura en el último momento. Fue un momento extremadamente cercano, pero ella lo salvó. Mientras Akigai la agradecía por salvarlo, vio accidentalmente debajo de su falda debido a su ángulo actual. Akigai hizo todo lo posible para limpiar su mente de cualquier idea impura, al menos no frente a su salvadora. Pensando que solo estaba asustado, Mizuta lo instó a abrir los ojos. Sonrojado y haciendo todo lo posible por no pensar en pensamientos impuros, Akigai se negó a abrir los ojos. Dándose cuenta del ángulo en el que estaban, Mizuta se sonrojó profusamente. Y él rápidamente se disculpó, afirmando que no había visto nada.
Ella comenzó a enfurruñarse y apretó su agarre en su cintura tan fuerte que Akigai comenzó a tener problemas para respirar. Finalmente fue sacado del agujero de una manera muy dolorosa. Una vez de vuelta en tierra firme, Akigai jadeó y respiró con dificultad. Algunos transeúntes mayores vieron lo que estaba sucediendo y se acercaron por curiosidad, mientras Akigai aclaraba lo que había sucedido. La mirada de una anciana se fijó en Mizuta, llamándola monstruo sin pensarlo. La abuela incluso comentó lo resbaloso que era el cabello de Mizuta, y el caballero mayor le dijo que dejara de hacerlo. Dándose cuenta de lo que estaba pasando, Akigai se puso de pie y proclamó que la joven acababa de salvarle la vida. Se jactó de lo fuerte y rápida que era al atraparlo y sacarlo de problemas. Afirmó que su cabello era increíble, y eso fue todo. Después de lidiar con los entrometidos ancianos, los dos continuaron caminando a casa, atrayendo la atención de la gente en las calles. Esto se debió a que Mizuta seguía envolviendo su tentáculo alrededor de la cintura de Akigai por preocupación, aunque ahora podría soltarlo. Incluso parecía muy feliz haciéndolo. No podía evitar sentirse como un perro con una correa siendo paseado por su dueño. Pero si no fuera por ella, probablemente habría muerto en ese momento. Y por eso, estaba agradecido. Ella se sintió tímida por un momento, y luego levantó la cabeza, volviendo a mencionar su oferta de ayuda con el problema del poder. Mizuta quería controlarlo para poder visitar con confianza muchos lugares como tiendas de dango, restaurantes de comida rápida, tiendas de ramen, bares de sushi y más. Akigai prometió echar una mano, comenzando por desatarle el pelo primero. Sin embargo, ella se negó descaradamente a la solicitud. Parecía que no podría escapar de su agarre. Como de costumbre, Akigai llegó temprano y miró fijamente por la ventana del aula. Su ensoñación fue interrumpida por la voz estridente de Nakayama llamándolo Ebisuke, básicamente llamándolo cangrejo. Intentó responder, pero al tipo no le importó. Además de los dos, la chica semihumana Mizuta Yuko también llegó temprano. Akigai sabía que ella era una chica amable y gentil que parecía no haberse adaptado aún a las clases. En ese momento, ella estaba temblando por razones desconocidas. Después de descubrir su poder, él propuso ayudarla a controlarlo. Pero Akigai seguía dándole vueltas a la cabeza sobre cómo podría hacerlo y seguía en blanco. De repente, se le ocurrió una idea y necesitaba visitar la biblioteca para ello. Después de un viaje a la biblioteca, le presentó una pila de libros, que incluso mencionaban vagamente a los pulpos, con la esperanza de obtener algunas pistas sobre los poderes de Mizuta. Pensó que aprender más sobre la ecología de los pulpos los llevaría a algún lado. Ella insistió en que no era un pulpo, pero él estaba demasiado involucrado en el estudio. Entonces, Mizuta simplemente lo dejó hacer lo suyo y se sentó a su lado. Leyendo algo interesante, Akigai se deslizó más cerca de la joven, haciéndola sonrojarse por la repentina cercanía entre ellos. Hizo que las puntas de sus tentáculos se pusieran rojas y saliera vapor una vez más. Sorprendido, Akigai le preguntó si estaba bien, ya que esto era extrañamente similar al último incidente. Suprimiendo con éxito sus emociones, Mizuta logró controlarlas. Akigai se preguntó cuál era el secreto detrás del cambio de color. Quizás fue mimetismo o sobrecalentamiento. Según sus estudios, los pulpos son tímidos y no son comedores exigentes. Comentó que eso describía perfectamente a Mizuta, la glotón silenciosa. Ella se ofendió naturalmente por ese título. Akigai trató de aclarar la situación, explicando que solo estaba comentando el hecho de que quería visitar tantos lugares de comida. Mizuta aceptó esa suposición y dirigió su atención a otra línea del libro. Decía que los pulpos son cazadores hábiles. Y nunca dejes escapar a ninguna presa una vez que la atrapan. Akigai no pudo evitar sentirse como un cangrejo siendo atacado por un pulpo en este momento. Ella continuó mirándolo como un depredador, mirando a una presa indefensa. Y el siguiente barrido de su tentáculo hizo que Akigai aceptara que este era el final para él. Esperaba ser azotado o abofeteado con enormes cantidades de poder, pero no sucedió. Sentada coqueta en su silla, Mizuta solo quería agarrarse del brazo de Akigai.
Quería demostrar que solo se necesitaba la punta de su cabello para atrapar a Akigai. Era terriblemente adorable. Después de unos minutos más de lectura en silencio, el cabello de Mizuta todavía no lo soltaba, y Akigai estaba empezando a tener problemas, concentrándose en el material. De repente, ella llamó su atención para decirle que el libro enumeraba a los cangrejos como el favorito. Comida de pulpos. Ella podría aceptar este pequeño dato divertido. Dándose cuenta de lo que ella estaba tratando de decir, pensó que estaba fuera de peligro, pero no estaba muy seguro. El kani en Akigai Kanesuke significa cangrejo, y ella estaba implicando exactamente lo que estás pensando. Aunque quería creer que este hecho estaba abierto a interpretación. Continuando su sesión de estudio en la biblioteca, Akigai no tuvo más remedio que aceptar que podría ser devorado en cualquier momento. Aún aferrada a su brazo, a veces señalaba pequeños datos divertidos y deliciosos. Platos de cangrejo con aspecto. Era adorablemente aterrador para Akigai. Incluso después de todos los días que habían pasado juntos, Akigai todavía sentía que Mizuta Yuko era una chica lleno de misterios. Estaba particularmente fascinado por su versátil cabello. Similar a un tentáculo de pulpo, era suave y musculoso. Hablando de tentáculos, era un misterio si su cabello se secaba al estar fuera del agua durante tanto tiempo. Su versatilidad era realmente impresionante. Una vez, incluso la vio usándolo para sostener palillos. Quizás el misterio de su poder mágico residía en ese cabello. Sintiendo su mirada desde atrás, Mizuta se dio la vuelta para preguntar qué pasaba. Él alegremente le dijo que solo estaba pensando en su cabello, pero ella no escuchó la última parte, así que pensó que Akigai dijo que solo estaba pensando en ella. Eso hizo sonrojar a Mizuta. Él continuó diciendo que quería saber más sobre su cabello, y ella siguió malinterpretando lo que estaba diciendo. Ella estaba bastante sorprendida, sin esperar que este tipo fuera del tipo asertivo. Akigai pidió permiso para examinarla más de cerca, y ella consintió. Mizuta cerró los ojos, pensando que finalmente estaba haciendo un movimiento, solo para mirar y ver. Él analizando su cabello, elogiándolo por tener músculos similares a los de un ancestro dragón. Escabulléndose una vez más, Mizuta estaba bastante decepcionada de que él no hiciera un movimiento. De repente, notó algo pegado a una de las ventosas. Parecía algún tipo de dulce. Se sintió avergonzada, pensando que era de mala educación tener cosas pegadas en el pelo. Pero Akigai simplemente admiraba su habilidad para mover su cabello con tanta destreza. Si él tuviera algo propio, haría lo mismo. Akigai continuó preguntándole si siempre había sido tan hábil con el control, y ella respondió que no siempre fue así. Al principio, tuvo que practicar mucho antes de ser lo suficientemente buena para moverlos. Era básicamente normal que todos en su familia lo hicieran, así que eventualmente ella también se volvió buena. Akigai encontró eso increíble. Pasar de tener dificultades a usarlos fácilmente como extremidades adicionales fue toda una hazaña. Al escuchar eso, Mizuta no pudo evitar recordar a Akigai cuando eran niños. No había cambiado en absoluto. Seguía siendo la misma persona aficionada a elogiar a los demás hasta el contenido de su corazón. Pensando que le estaba haciendo un favor, Akigai se ofreció a quitarle el trozo de caramelo pegado a sus ventosas, tomándola por sorpresa y haciéndola fruncir los labios. La sorpresa resultó en que él recibiera un golpe en la cara. Dándose cuenta de lo que acababa de hacer, Mizuta se asustó. La fuerza detrás de esa bofetada fue tan fuerte que le hizo sangrar la nariz. Mientras yacía en el suelo sangrando, Mizuta se disculpó por actuar por instinto, explicando que tirar de sus ventosas le hacía cosquillas. Al estilo clásico de Akigai, simplemente desestimó la bofetada por completo, asegurándole que todo estaba bien. Pero la vergüenza y la culpa hicieron que saliera vapor de su cabello una vez más. La puerta del aula se abrió de repente cuando Ivani asomó la cabeza. Se sorprendió al verlos a los dos todavía allí cuando el resto de la clase había pasado a la siguiente habitación. Akigai hizo todo lo posible por levantarse, todavía mareado y sangrando por la nariz. Iwan se puso curioso y preguntó qué había pasado. Al ver a Mizuta comportándose de manera extraña,
Ivani pensó que el chico le había hecho algo raro. Buscando limpiar su nombre de tales acusaciones desagradables, instó a Mizuta a explicar lo que había sucedido. Ella le dijo a Iwan que simplemente se asustó cuando el chico comenzó a tocarla. La frase no favoreció a Akigai. Iwan lo miró como si fuera un pervertido asqueroso, enemigo de todas las mujeres. Akigai afirmó que simplemente se había sangrado la nariz por sonarse la nariz con demasiada fuerza. Viendo que Ivani lo miraba como a un patán, la excusa de sonarse la nariz parecía plausible. Finalmente recuperó la fuerza suficiente para volver a levantarse, insistiendo en que estaba bien. Dándose cuenta de que él solo estaba tratando de mantenerla fuera de problemas, Mizuta se sintió agradecida con el joven. Antes de ir a la siguiente clase, le entregó un pañuelo para que se limpiara la sangre, que él aceptó agradecido. Ivani notó que Mizuta parecía más feliz de lo normal, lo que hizo que la tímida chica semihumana se sonrojara. Ivani era bastante persistente en querer salir con Mizuta, invitándola a almorzar juntos, porque realmente quería ser amiga de la tímida Mizutako. Pero Mizuta tuvo que rechazar la invitación, ya que tenía algo que hacer. Akigai encontró la negativa un poco extraña. Por lo que había notado en los últimos días, Mizuta siempre desaparecía a la hora del almuerzo. Inicialmente pensó que estaba saliendo con Ivani, pero ahora no parecía ser el caso. Debía haber alguna otra razón, y ella debe ir a otro lado. Más tarde, Mizuta le confió a Ivani que la verdadera razón del sangrado nasal fue su bofetada accidental. Ivani simplemente lo desestimó como culpa de Akigai, como siempre. Llegó otro día de escuela, y Akigai caminaba junto a uno de sus amigos varones. A la siguiente clase. Su amigo había olvidado accidentalmente su estuche de lápices en la sala de computadoras cuando él lo necesitaba desesperadamente antes de que comenzara la clase. Siendo el buen tipo que siempre fue, Akigai se ofreció a recuperar el estuche él mismo. Su amigo no rechazó la oferta y simplemente le agradeció. Mizuta e Iwan observaron esta interacción a distancia. Sintiendo algo después de ver a Akigai salir corriendo, Mizuta se excusó, diciéndole a Ivani que iba a tomar algo para beber. Iwan reprimió una sonrisa, sabiendo exactamente lo que Mizuta estaba tramando. Mizuta fue directamente a la cafetería, donde se encontraban las máquinas expendedoras. Los otros estudiantes se sorprendieron bastante al verla. Miró hacia arriba a la alta máquina expendedora con angustia, ya que la gaseosa que quería estaba demasiado arriba. Al darse cuenta de su situación, la señora de la cafetería se ofreció a traerle una escalera para que la usara. La tímida Mizuta de repente se congeló cuando la mujer desconocida le habló. La señora de la cafetería también era una semihumana con colmillos y una lengua inusualmente larga. Mizuta luchó por decirle que no necesitaba ayuda. Bueno, ella podría simplemente usar su cabello para alcanzar el botón en la parte superior de la máquina fácilmente. Al tomar la gaseosa, Mizuta salió de la cafetería, dejando a la señora impresionada con la funcionalidad de su cabello. De vuelta en el aula, la mayoría de sus compañeros de clase todavía estaban fuera almorzando, y Akigai todavía estaba buscando el estuche de su amigo. Mizuta caminó hacia su escritorio y colocó suavemente la botella de soda antes de hundir la cabeza en sus brazos. Ese viaje a la cafetería, con tantos estudiantes alrededor, había sido socialmente agotador para ella. Todavía le resultaba difícil estar en espacios públicos. Entonces recordó por qué había comprado la soda en primer lugar. Antes de que fuera demasiado tarde, miró a su alrededor para ver si alguien la estaba observando antes de hacer lo que había planeado. El representante de clase Ibane y el pervertido representante de clase Nakayama observaron con anticipación mientras Mizuta comenzaba a moverse. Konoshiki, Serapuna Bro y Serapuna Sis también observaban con entusiasmo, sus corazones latiendo con anticipación. El primero en notar y unirse a esta peculiar tradición fue Ibane. Comenzó cuando Akigai perdió su estuche de lápices y tuvo que salir del aula. Sospechaba que podría haberlo dejado cerca del armario de zapatos, por lo que tuvo que comprobarlo. Tan pronto como salió de la habitación, Mizuta extendió astutamente su cabello para colocar un lápiz en su escritorio, y el vigilante Ibane la vio hacerlo, sin importar cuán discretamente lo intentara. Ella sonrió, pensando que Mizuta era realmente una chica amable.
Luego, otro pensamiento cruzó por la mente de Hibane. Era muy posible que Mizuta tuviera un pequeño enamoramiento. Poco a poco, casi toda la clase se enteró de los actos secretos de Mizuta y continuaron vigilándola con cariño. Hibane deseaba que Mizuta simplemente le entregara la soda directamente a Akigai, y todos los demás también. Con el tiempo, verla realizar estos pequeños gestos se había convertido en un pequeño evento que todos esperaban con ansias. Esta vez, era la botella de soda. Hibane le deseó silenciosamente buena suerte a Mizuta en su intento de darle la soda a Akigai. Este pequeño evento también ayudó a toda la clase a superar su miedo inicial a la tímida chica. Lo más silenciosamente posible, Mizuta colocó lentamente la soda en el escritorio detrás de ella, el asiento de Akigai, pero después de unos segundos, extendió su cabello y lo volvió a tirar hacia arriba, frustrando a la audiencia. Miró la soda etiquetada como Plum Kombucha Soda, una bebida con sabor a menta con fruta de jingo. Mizuta había visto a Akigai beber esta marca ocasionalmente. Nunca lo había probado ella misma, pero pensó que sería bueno si a Akigai le gustara. En este momento, estaba pensando demasiado en todo el asunto. Se imaginó a Akigai descubriendo que ella era responsable de los pequeños regalos y, finalmente, distanciándose de ella por exagerar. Si eso sucedía, nunca se recuperaría. Pero estaba segura de que Akigai no era ese tipo de chico. Que era una buena persona que nunca diría algo tan hiriente. Aún así, contempló saltarse el regalo de soda hoy e intentarlo de nuevo la próxima vez. Su audiencia inversora comenzaba a preocuparse de que hoy pudiera ser un fracaso. Poniéndose en su lugar, podían ver cuánto coraje se necesitaba. Nakayama, siendo su habitual plaga, se ofreció a hacerlo él mismo si Mizuta se estaba acobardando. Tan pronto como se acercó, un borrador que volaba a toda velocidad lo golpeó en la mejilla, derribándolo. Hibane no dejaría que el pervertido interfiriera y arruinara este momento puro. Serapune sí se sentó silenciosamente en la parte trasera de la clase, animando en silencio a Mizuta, ya que Akigai debería regresar en cualquier momento. Finalmente, Mizuta levantó la botella de soda, agitando los corazones de Hibane y el resto de los observadores. Mizuta colocó suavemente la botella en el escritorio de Akigai y se recogió el cabello con un profundo suspiro. Suspiró aliviada después de todas las dudas y los pensamientos excesivos. Las chicas se sonrojaron y vitorearon. Nakayama se rió de la ingenuidad de Mizuta, mientras que el resto de los chicos comenzaron a sentir un sentido de animosidad hacia Akigai por tener a una chica tan preciosa haciendo tanto por él. Mizuta se sentó erguida en su asiento y miró por la ventana con un suspiro mientras su corazón latía con fuerza. Aunque los chicos lamentaron no haber tenido tal experiencia en su juventud, al menos la paz se mantuvo hoy. Poco después, Akigai abrió la puerta del aula para devolver el estuche de su amigo. Estaba empapado de sudor por correr a través del campus para regresar lo más rápido posible. Mientras recuperaba el aliento y volvía a su asiento, finalmente notó la soda fría en su escritorio. Pensó que su amigo, Takasu, le había comprado la bebida como pago por el favor, pero Takasu no tenía nada que ver con esto, como sabemos. Mientras Akigai saciaba su sed con continuos sorbos de soda, Mizuta lo observaba desde el costado. Para ella, no importaba que él no supiera de quién era. Ella estaba contenta de verlo sentirse refrescado. En el cuarto periodo, Akigai ya estaba bostezando. Hablando de gratitud, recordó que no había tenido la oportunidad de devolver el pañuelo de Mizuta, que le había prestado ayer, durante el almuerzo, ya que ella siempre desaparecía por esa hora. Entonces, se prometió a sí mismo que se lo devolvería tan pronto como terminaran las clases. Iwan observó al somnoliento Akigai desde atrás. Usando su borrador como arma, lanzó un ataque contra su somnolencia, pero fue inútil. Estaba fuera de combate. A Ibani le preocupaba que no pudiera devolver el pañuelo de Mizuta hoy. Mientras Akigai dormía sin preocupaciones en el mundo, Mizuta estaba perdida en sus pensamientos después de completar con éxito su misión de la soda. Parecían cometas flotando en el cielo. Dentro del humilde hogar de Akigai, el joven estaba debatiendo si irse a dormir temprano con una chica curiosamente familiar. Argumentó que aún no tenía sueño y que no podía simplemente cerrar los ojos y quedarse dormido mágicamente. Fue entonces cuando la chica familiar con tentáculos de cabello se acercó a su futón y se metió debajo de su manta. Mizuta pensó que si se unía a Akigai en la cama,
él podría dormir más rápido y más pacíficamente. Al ver su amorosa sonrisa y su intensa mirada, Akigai se despertó gritando y sonrojándose, con el sudor goteando por todo su cuerpo. Este tipo en realidad se había quedado dormido dentro del aula y comenzó a soñar con Mizuta. Secándose el sudor, actuó como si nada hubiera pasado y como si no hubiera gritado en voz alta. Incluso Nakayama, el raro, lo miró con perplejidad. Mientras dormía, Nakayama lo observó hacer caras espeluznantes, sonriendo como un idiota soñando con algo sospechoso. Respirando profundamente, Akigai trató de evitar que su corazón palpitante explotara de su pecho. Si bien era cierto que él y Mizuta se habían acercado más en los últimos días, no esperaba soñar con ella de esa manera. Estaba preocupado de que estuviera desarrollando algún tipo de fetiche nuevo. Levantándose y estirándose, recordó el dicho de que los sueños son reflejos del subconsciente. Así que le rogó a su subconsciente que no hiciera nada raro en la escuela. Al darse cuenta de que todavía tenía el pañuelo en el bolsillo, miró hacia adelante y vio que Mizuta no estaba sentada en su asiento. Mientras ella estaba fuera, pensó en devolver todos los libros de investigación sobre pulpos que había tomado prestados de la biblioteca, aunque aún no los había leído todos. Uno de los libros cayó al suelo y lo recogió, revelando una página que indicaba que este estaba marcado con una H, una pieza de literatura sexualmente explícita. Tenía una portada engañosa, por lo que se mezcló con sus otros libros de investigación. Akigai temía que si Mizuta lo viera en la pila lo llamaría asqueroso. Eso sin duda lo haría llorar. Pero sin nadie mirando, no pudo evitar sentir curiosidad por su contenido. Finalmente decidió no investigarlo más, culpando internamente a la biblioteca por tener ese tipo de libro disponible para estudiantes impresionables. Mientras iba camino a la biblioteca, vio a una especie de criatura haciendo ruido en el patio. Parecía un gato con algunos tentáculos en la cara. Era extrañamente reminiscente de ese personaje, Actepos Nian. Se preguntó si tal criatura realmente existía. Por lo que podía recordar, Actepos Nian era solo un personaje de un libro infantil de su juventud. Curioso, Akigai salió a espiar al híbrido gato pulpo. Hizo todo lo posible para echar un vistazo furtivo, viéndolo rodar, tropezar y jugar solo en el suelo. Akigai estaba inmensamente emocionado por el hecho de que estaba viendo a un personaje de ficción en la vida real. Pensándolo bien, aparte de su apariencia, la criatura no se comportaba como ningún otro gato. Los gatos salvajes tienden a comportarse de dos maneras. El primer tipo serían los gatos que no le temen a los extraños, acercándose libremente a cualquiera con afecto. El otro tipo serían los gatos que mantienen su distancia, sin dejar que nadie se acerque a ellos. Este gato Actepos Nian parecía ser de ese tipo. Mientras deambulaba por los terrenos de la escuela, Akigai continuó siguiéndolo, manteniendo una distancia decente entre ellos. Tenía curiosidad por saber a dónde iba este tipo. Finalmente lo llevó al nuevo edificio de la escuela, que actualmente está en construcción. Este lugar se suponía que sería un nuevo departamento para dar la bienvenida a una variedad de semi-humanos. Eligió esta escuela precisamente por este nuevo departamento. Se suponía que estaría terminado al comienzo del año escolar, pero la finalización se había retrasado. Ignorando la nueva construcción, el gato continuó dirigiéndose hacia el antiguo edificio de la escuela en desuso. El gato entró y Akigai lo siguió. En el interior, las instalaciones abandonadas desprendían un ambiente embrujado. Tenía muchos elementos arquitectónicos de madera de la vieja escuela. Al entrar en una de las habitaciones, se dio cuenta de que las luces habían dejado de funcionar hace mucho tiempo, por lo que estaba bastante oscuro. Notó que alguien estaba sentado solo en una de las habitaciones, y se veía terriblemente familiar, incluso en la oscuridad. Era nada menos que la propia Mizuta. Verlo entrar a la habitación asustó a la joven. Él también estaba bastante sorprendido, pero Akigai se alegró de saber finalmente a dónde iba durante la hora del almuerzo. Ella se sintió un poco incómoda, pero el joven le aseguró que estaba perfectamente bien y que era libre de elegir donde quisiera pasar su tiempo. Mizuta confesó que pasa el rato en este lugar abandonado cuando se cansa de estar rodeada de gente. Es su pequeño lugar de soledad. Acababa de encontrar el edificio por casualidad y ahora se cuela aquí para almorzar. Akigai entendió de dónde venía.
Acercándose, finalmente tuvo la oportunidad de devolverle el pañuelo que ella le prestó el otro día. Después de eso, se despidió de ella, respetando su tiempo a solas lejos de todos. Simplemente se sintió aliviado de saber a dónde va cada vez que desaparece. Cuando se dio la vuelta para salir de la habitación, el cabello de Mizuta se extendió para detenerlo de dar otro paso atrás. Ella confesó que la presencia de Akigai la hacía sentir más tranquila, por lo que podía quedarse si quería acompañarla. En su mente, esperaba que él no la odiara por pedirle un poco de compañía. Pero Akigai inmediatamente se sentó en el suelo de madera dura a su lado. Esta era en realidad una oportunidad perfecta para hablarle de algo, ya que tuvo una experiencia interesante de camino aquí. Al ver su entusiasmo por hablar de cosas, el rostro de Mizuta se iluminó. Le contó sobre el verdadero pulpo Nian que vio entrar al mismo edificio, y ella no sabía cómo reaccionar. Cambiando de tema, le preguntó por qué elegiría un lugar tan aislado solo para almorzar. Mizuta abrió su lonchera y reveló una extraña variedad de platos. Tenía pollo frito que parecía comida alienígena. Incluso el brócoli y los otros acompañamientos parecían extraños. Él pensó en esto el otro día cuando vio el caramelo de forma extraña pegado en su cabello. Mirando la variedad de comida extraña, curioso preguntó a qué sabían. Mirándolo con intenso entusiasmo, Mizuta describió su almuerzo como duro y masticable. Ella lo prepara ella misma, y él supuso que debe ser así porque no está bien cocinado. Incluso se ofreció orgullosamente a enseñarle su estilo de cocina. Mientras tanto, el pulpo Nian de antes estaba parado junto a la puerta de madera, extendiendo amenazadoramente sus tentáculos por todas partes. Los dos continuaron conversando en la oscuridad. Una habitación tranquila y silenciosa lejos de otros estudiantes. Aunque estaba entusiasmada por hablar de su lonchera, era consciente de que otras personas podrían encontrarlo desagradable. Así que quería que él lo mantuviera en secreto. Él prometió hacerlo, y ella ya sabía que lo haría. El estado de ánimo de Mizuta de repente se desplomó cuando preguntó si Akigai alguna vez se cansaba de pasar tanto tiempo con ella. Ella se ve a sí misma como una semihumana que atrae mucha atención negativa. Ella es de mal genio y es propensa a arrebatos de venganza. Pero con Akigai, estaba empezando a disfrutar los días de escuela. Aunque la ansiedad nunca se desvaneció. Ella tiene miedo constantemente de cometer un error y causarle problemas nuevamente. Comprendiendo su situación, explicó que los semi-humanos que no son del tipo bestia son raros en esta ciudad. Aunque nunca había visto a alguien como Mizuta, realmente disfrutaba acompañarla. Nunca la había considerado problemática ni nada por el estilo. Al escuchar eso, ella se sintió reconfortada, y subconscientemente y suavemente enrolló su cabello alrededor de su brazo. Lo que le preocupaba constantemente era cambiar la apariencia de alguien. Cuando su magia se saliera de control nuevamente. El estrés de las multitudes cotidianas la estaba haciendo perder aún más control. La mayor parte del tiempo, simplemente deseaba quedarse en casa. Viendo que la pobre chica estaba pasando por cosas serias, Akigai hizo todo lo posible para cambiar su perspectiva. Admitió que todos en la clase se sorprendieron por haber aplastado el escritorio de Nakayama. Pero no le tienen ningún rencor a Mizuta. Incluso quieren llevarse bien con ella, como ese entrometido Ibane. Mizuta puede ser fuerte, pero es bastante sensible. Así que Akigai le aseguró que ese tipo de dos caras, Nakayama, merecía ser intimidado de vez en cuando. Hablando de su poder mágico, Akigai propuso que en lugar de contener el estrés, debería usar sus habilidades para liberar sus ansiedades. Mientras se acostumbra más a ellas, no pueden tener otra situación como cuando accidentalmente lo convirtió en una cabeza de pulpo en la biblioteca. Incluso se ofreció a ser su compañero de práctica, ya que solo él sabía por lo que estaba pasando. A este tipo realmente le gustaba transformarse en una forma semi-humana. Así que es un ganar-ganar. Ella no estaba totalmente en contra de la idea, pero tenía sus reservas. A Mizuta realmente le gustó la idea de su plan, pero no estaba segura de si realmente estaría bien ponerlo en práctica. Pensándolo bien, en el incidente de la biblioteca,
Ella conocía el nombre de Akigai cuando no se habían presentado adecuadamente antes, dándose cuenta de que estaba a punto de ser descubierta. El cabello de Mizuta comenzó a aumentar de temperatura y cambiar de color nuevamente. Incluso lo alentó, ya que este era el lugar perfecto para usarlo como su lugar de práctica, ya que no había nadie alrededor. A Mizuta también le gustó la idea de tener una reunión secreta solo entre los dos. Parecía que estaban haciendo algo que no deberían. Al escuchar palabras tan sugerentes, el corazón de Akigai dio un vuelco. Se calmó y comparó este nuevo arreglo con un club escolar. Mizuta saltó de emoción ante la mención de los clubes escolares, ya que nunca había hecho ninguna actividad extracurricular antes. Siempre quiso unirse a uno, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Cuando se emociona, Mizuta tiende a perder la conciencia de los límites. Así que se acerca demasiado para la comodidad de Akigai. Con renovado vigor en su voz, preguntó qué nombre deberían darle a su club escolar secreto. Puesto en el lugar, él espetó algo como él: ayuda a Mizuta a dominar su club de poderes mágicos. A ella no le gustó ese nombre en absoluto. Soltó una leve risa ante el horrible sentido de los nombres de Akigai. Verla reír en lugar de estar deprimida sola en la oscuridad fue una vista bienvenida y refrescante. Akigai se alegró de verla sentirse mejor ahora. Propuso otro nombre tentativo: el Club de Magia Extrema. Ella trató de decir que era un buen nombre, pero su lenguaje corporal decía lo contrario. Se estrujó el cerebro para otra sugerencia de nombre y vio que su cabello se movía felizmente. Basándose en eso, sugirió llamar a su club algo simple como Kunakuni Club, que significa Wiggle Wiggle Club, en recuerdo de su cabello. Esta vez a Mizuta realmente le gustó, y así se estableció el Kunakuni Club. De repente, el estómago de Akigai comenzó a gruñir ya que aún no había almorzado. Su lonchera todavía estaba en el salón de clases y la hora del almuerzo estaba llegando a su fin. Así que la empujó fuera de la habitación para que comiera algo decente. Basándose en sus observaciones, este tipo siempre tiene una lonchera los miércoles. Y así, Akigai salió, dejándola sola en la habitación una vez más. Sin el joven, el silencio del viejo edificio se sentía solitario. Se había acostumbrado a esa sensación, pero le gustaba más estar con él. Los pensamientos de ser una carga para Akigai comenzaron a surgir nuevamente. La puerta crujió y el joven volvió a entrar a la habitación. Había olvidado entregarle su agradecimiento por el pañuelo del otro día. Le compró un caramelo, sabiendo que le gustaban los dulces, antes de que pudiera salir corriendo de la habitación por vergüenza. Mizuta lo agarró de la cintura una vez más. Lo agradeció por preocuparse tanto por ella, y prometió atesorar el caramelo por el resto de su vida. Mizuta agregó que algún día, cuando mejore en la cocina, le encantaría que probara uno de sus platos. Sonriendo brillantemente, Akigai prometió esperar ese día. Para sellar la promesa, ella envolvió suavemente la punta de su tentáculo alrededor de su meñique. Tan pronto como Akigai se fue, el pulpo neón entró a la habitación. En realidad era el sirviente de la familia de Mizuta, Yusetsu. Vino aquí porque el padre de Mizuta estaba preocupado por si se estaba adaptando a la vida escolar. Ella insistió en que lo estaba haciendo bien. Yusetsu también preguntó si había conocido a ese chico Akigai antes, y ella respondió que lo conoció hace mucho tiempo. Cambiando de tema, Yusetsu preguntó si su disfraz de gato era bueno, pero no sonaba como uno en absoluto. Nunca antes había encontrado un gato. Pensándolo bien, Mizuta comenzó a gatear a cuatro patas y a maullar, tratando de copiar cómo actúa y suena un gato. Yusetsu sintió que el escalofrío recorría su cuerpo, mientras le aconsejaba que nunca hiciera esa actuación de gato en público. Bueno, ahora que su misión había terminado, era hora de que el sirviente volviera a casa. Pero antes de irse, advirtió a Mizuta que nunca dejara que nadie más supiera de sus poderes. Si ponía en peligro a otros estudiantes, podría ser expulsada. Al escuchar eso, se sintió deprimida nuevamente. Yusetsu también descubrió que ese chico Akigai era bastante poco refinado en cuanto a sus gustos. De sentir la felicidad de salir con Akigai,
Mizuta se precipitó a sentirse ansiosa por su magia incontrolable. De vuelta en el salón de clases, llamó a la puerta del escritorio de Akigai para llamar su atención. Cuando le preguntaron si algo andaba mal, hizo una pregunta que había querido hacer desde hacía un tiempo. Desde su primer día en esta escuela, otros estudiantes parecían menos propensos a evitarla en comparación con otras personas comunes. Akigai explicó que hay muchas razones para esa vibra, principalmente el director de la escuela. Mañana sería la asamblea matutina mensual del director, así que podría ver por sí mismo porque los estudiantes de la escuela parecían más acogedores con los semi-humanos. Al día siguiente llegó y se colocó una pantalla de televisión sobre la pizarra. Tan pronto como se encendió, el director, Sam Adam, un semi-humano que tenía la cara de un ángel bíblicamente exacto, saludó a sus estudiantes con entusiasmo. El director Sam Adam parecía extremadamente intimidante en la pantalla, aunque se dirigía a los estudiantes con pasión. Continuó hablando de muchas cosas no relacionadas con su vida diaria, mientras Mizuta miraba fijamente la televisión, aturdida por la vista de un ancestro divino. Akigai explicó que todo el mundo se sorprendió naturalmente al principio. Durante la ceremonia de entrada, todos los estudiantes se quedaron estupefactos al ver a un hombre gigante caminando hacia el podio. Tenía ojos grandes, inorgánicos y sin fondo que atravesaban el alma de todos. Las innumerables plumas que crecían en su cabeza eran una cosa de horrible belleza, con dientes afilados que aparecían y desaparecían brevemente. Cuando se presentó a los estudiantes de primer año, mencionó el establecimiento del Departamento Especial de Semi-Humanos Híbridos. Incluso abordó parte de la resistencia a su apariencia, pero les aseguró que solo era un viejo solitario al que le gustaba la jardinería. Con su enorme figura, se inclinó y mostró su característica sonrisa de director. Akigai no sabía si tener miedo o reírse del tonto director, pero Sam indudablemente alivió la tensión en la asamblea. Poco después, una chica conejo salió a sacar al director del escenario a la fuerza, antes de que hiciera más el ridículo. Pero todos sintieron que no era un mal hombre. Akigai creía que la exposición de los estudiantes al tonto director los hizo más acogedores con otros semi-humanos. Sam Adam continuó su discurso con una historia sobre cómo un estudiante una vez le dijo que su ojo era tan grande que podía darle al director gotas para los ojos desde la altura del segundo piso. El director consideró que incluso el quinto piso funcionaría. Y así, lo probaron, con el estudiante subiendo al techo para administrar las gotas. Antes de que la gota pudiera alcanzarlo, Caca de pájaro cayó sobre su enorme ojo. Nadie se rió de su absurdo chiste. De repente, el único ojo de Sam se entrecerró como si estuviera viendo a algunos estudiantes durmiendo. Durante su asamblea matutina, llamó a varios estudiantes por sus nombres completos y sus asignaciones de clase, enumerando rápidamente a 17 en total. Luego, su único ojo se encendió mientras exigía su completa atención. Era como si pudiera ver toda la escuela a través de la televisión. Como un niño, comenzó a hacer un berrinche en la pantalla. Pero los estudiantes no podían ser culpados ya que había estado parloteando sin parar durante demasiado tiempo. El profesor de educación física y el director asistente, el semihumano conejo Babisabi Usari, habló en nombre de los estudiantes que fueron regañados por dormir durante la interminable parrafada de un excéntrico director. Al escuchar su voz, el espeluznante durmiente Nakayama abrió rápidamente los ojos. Le gustaba llamarla Usachan-sensei. Como un pervertido, sabía que los conejos tienen uno de los impulsos reproductivos más altos entre cualquier otro semi-humano. A menudo fantaseaba con ella de varias maneras, ya que a Nakayama le gustaban las mujeres mayores. Es un pervertido, pero también es un hombre de cultura. Con Usari en la pantalla, gritó a sus compañeros de clase por atreverse a dormir durante la asamblea cuando él mismo acababa de despertar. Estaba tratando de parecer un líder proactivo frente al profesor de educación física. Seguía intentando sonar como un tipo responsable y apasionado, pero nadie lo tomó en serio, como no deberían. De repente, el director señaló a Nakayama y le dijo que
El ojo había visto todas sus fechorías y que debía presentarse en la sala de profesores más tarde ese día. Serapún se rió del patético pervertido, solo para ser llamado también por el director. Incluso Akigai fue invitado a presentarse ante el director. Cuando llegaron a la sala de profesores, Sam les dijo que tendrían que escuchar su historia y que serían examinados después. Tomó un tiempo terriblemente largo antes de que Sam finalmente terminara. Después, Akigai encontró a Mizuta esperándolo afuera. Le preguntó qué pensaba del director. Pero ella estaba más preocupada por el hecho de que Sam pudiera verlos sin usar cámaras. Akigai teorizó que el director debe tener clarividencia, ya que una vez dijo que nunca se mojaba la cama porque podía ver el futuro. En los días en que sabía que lo haría, simplemente usaba un pañal. Un humano ordinario como Akigai no tiene ninguna resistencia a los poderes sobrenaturales y divinos. Por el contrario, solía ser el más rápido y atlético de niño, solo para convertirse en el más lento en los tiempos actuales. Esa es solo la pared que los humanos ordinarios no pueden superar. Por eso también encuentra los poderes semi-humanos tan deslumbrantes y geniales. Es parte de la razón por la que quería ayudar a Mizuta a controlar su poder algún día. Quiere que ella pueda hacer las cosas que quiere sin miedo. Quería que estuviera contenta con su poder. Escuchar la pasión genuina en su voz sorprendió a la joven. Continuaron caminando para salir del edificio mientras discutían la primera reunión de su nuevo club secreto, preguntándose si necesitarían permiso para usar el edificio antiguo. Quizás también deberían considerar lugares fuera de la escuela. Mizuta incluso sugirió hacerlo en su casa. Su conversación fue interrumpida por el gigante director mirándolos a través de sus almas. Sam preguntó si Mizuta se estaba adaptando bien, y ella logró balbucear un débil sí. El director simplemente se alegró de que ya estuviera haciendo buenos amigos. Mientras continuaba caminando después del breve encuentro, se detuvo y se dio la vuelta para decirle a Mizuta que le pidiera a su tutor que obtuviera permiso antes de entrar al recinto escolar la próxima vez. Sabía de ese gato, Yusetsu, que se colaba. Además, les dio a los dos el permiso para usar el antiguo edificio de la escuela para sus reuniones secretas. Un nuevo día había amanecido, y todos parecían haberse despertado del lado correcto de la cama. Ibane y Akigai saludaron alegremente a Mizuta con un cálido «Buenos días». Sentada en la parte de atrás, Sarafune Uki observó cómo sus compañeros de clase extendían sus saludos a Mizuta a primera hora de la mañana. Pensó que Mizuta era la persona más genial de la clase, mirando hacia abajo sus mangas demasiado grandes con preocupación. Uki pensó que no tenía lo que se necesitaba para ser como Mizuta. Su siguiente periodo era educación física. Pero como Uki siempre usaba su chándal de talla grande, no necesitaba cambiarse de ropa. No pudo evitar sentir que las otras chicas siempre chismorreaban sobre ella. A diferencia de Mizuta, ella creía que nunca sería genial debido al secreto que le estaba ocultando a todos. La clase de educación física de hoy era voleibol. Esta fue la primera vez que Ibane veía a Mizuta con el uniforme de educación física, y se aseguró de hacerle saber lo linda que se veía. Cuando se le preguntó si conocía las reglas, Mizuta respondió que tenía una idea aproximada. Unos momentos después, comenzó el juego y entró en juego la pelota. El equipo contrario sirvió. Se suponía que era una recepción fácil, pero las mangas de Sarafune hicieron que la pelota se deslizara, concediendo un punto. Inmediatamente se sintió mal por decepcionar al equipo. Sarafune era más dura consigo misma que nadie por ese simple error. Pero el juego continuó, y el atacante del equipo contrario tenía un serio poder detrás de su ataque. La pelota fue directamente a la posición de Mizuta, y ella se preparó adecuadamente. Era rápido y difícil de recibir, pero logró detener el impulso de la pelota con su cabello con forma de tentáculo. Después de esa primera recepción, ni una sola pelota logró pasar la defensa infalible de Mizuta. No importaba a dónde fuera, su cabello estaba allí para recibirlo. Sus compañeros de equipo simplemente se quedaron en sus posiciones, dejando que Mizuta hiciera todo el trabajo sola. Verla en acción era como ver un deporte completamente diferente. Finalmente, calculó mal la trayectoria de un remate.
haciendo que la pelota rebotara directamente hacia donde estaba Sarafune. Las otras chicas le advirtieron que tuviera cuidado, pero ella estaba paralizada de miedo. Ella habría sido golpeada directamente en la cara si no hubiera sido por Mizuta, que la atrapó justo a tiempo. Después, Mizuta sostuvo a Sarafune por el pelo y le preguntó si estaba bien. Con los ojos llenos de admiración, Sarafune logró balbucear una respuesta, su corazón latiendo fuertemente. El siguiente juego comenzó, y Mizuta se sentó sola en silencio en la esquina del gimnasio. Se sorprendió al ver a alguien acercarse y preguntarle si podía sentarse a su lado. Era la joven que casi había sido golpeada por la pelota, Sarafune Uki. Después de obtener permiso, se sentó a cierta distancia y lentamente se acercó a Mizuta. Finalmente abrió la boca para elogiar y agradecer a Mizuta por ser tan genial antes. Mizuta no le dio muchas vueltas al asunto. Simplemente se alegró de que su compañera de clase estuviera a salvo. Sarafune se presentó correctamente y continuó elogiando a Mizuta por jugar tan bien. Con su defensa impenetrable tan precisa como una máquina. No acostumbrada a recibir tales elogios, Mizuta intentó ocultar su felicidad al escuchar esas amables palabras. Pero a los ojos de Uki, parecía una chica encantadora y genial, deslumbrante en todos los sentidos. Uki siempre había querido hablar con Mizuta, ya que admiraba lo digna y asombrosa que era. Confesó que también era una semi-humana. Levantando las mangas, reveló un brazo escamoso y palmeado, resultado del tope de sangre en sus venas. Uki nunca antes había revelado este secreto a nadie más. Así que estaba feliz de finalmente sacárselo de encima. Lo hizo porque creía que solo Mizuta entendería su situación. Mizuta de repente recordó lo que Akigai había dicho sobre sus otros compañeros de clase que querían llevarse bien con ella, y ahora finalmente tenía sentido. Así que agradeció a Uki por confiar en ella y elogió sus escamas por ser tan hermosas. Agregó que estaban evidentemente bien cuidadas hasta el punto de parecer joyas. Escuchar tales elogios genuinos de alguien a quien admiraba hizo que Uki se llenara de lágrimas instantáneamente. Mizuta también confesó que solía esconder su cabello tanto como podía. Eso fue hasta que alguien a quien admiraba los elogió, así que decidió mostrárselos al mundo. Por supuesto, estaba hablando de esa cabeza hueca de Akigai. Sonriendo de oreja a oreja, Uki se levantó y se fue por un minuto. Caminó hacia las otras chicas con las mangas arremangadas, dejando finalmente que todos supieran su secreto. Uki valientemente les mostró sus brazos escamosos para no volver a estorbar a nadie. Dado que una persona a la que admiraba había elogiado sus manos, ya no tenía miedo. Mizuta vio a Uki salir de su caparazón y no pudo evitar sonreír.